Hola, bienvenidas y bienvenidos a Destino Desconocido, este podcast del tamaño de un agujero negro en el que hoy voy a estar hablando acerca de la depresión, porque bueno, es 13 de enero el día que estoy grabando, justamente el día de prevención contra la depresión. Vamos a estar hablando de este tema no solamente desde el área clínica, de qué significa, de cómo lo podemos identificar, de qué es realmente el trastorno depresivo o tener este diagnóstico y más importante y relevante, historias personales de mi historia con este tipo de proceso. La verdad es que si tú tienes tiempo siguiéndome, sabes que a mí no me gusta hablar tipo de depresión o ansiedad y me gusta mucho hablar de fortaleza mental, entrenamiento mental, físico, espiritual y energético. Entonces no estoy ajena a este tema, sino que nunca lo he querido abordar como vamos a usar esto para trabajar la depresión o la ansiedad, porque para eso hay especialistas, pero como seres humanos hoy vamos a abrir el tema. Primero tenemos que hablar de la depresión como un diagnóstico que debe darlo principalmente un especialista. No te debes autodiagnosticar. Y algo de lo que quiero recalcar aquí es el simple hecho de sentir tristeza e incluso de estar un periodo de tiempo triste o decaído no es depresión. No te estés autodiagnosticando porque el poder de las palabras es muy fuerte. Entonces, si realmente e incluso yendo a un especialista tú tienes este diagnóstico, yo te recomiendo altamente que tampoco te pegues esa etiqueta aquí como que la vas a cargar para siempre. Tomando en cuenta que el cerebro cambia muchísimo y nuestro organismo cambia muchísimo, en este video también quiero hablarte acerca de cómo yo lo comencé a superar, cómo es que yo he comenzado a notar en mi vida cómo ha mejorado mi estado de ánimo, mi estado mental, sobre todo desde que cambié la alimentación. De verdad que una de las cosas más importantes que yo veo a nivel medicina es el tema de la unión cuerpo y mente. O sea, no podemos separarlos. De verdad que yo como médico, como paciente, es que más lo digo, no puedes simplemente verte una persona que te vea la parte interna y que no tome en cuenta lo que tú comes, por ejemplo, o tus hábitos con el alcohol, con otras sustancias, tus hábitos al dormir o tus relaciones personales, porque todo eso influye en tu estado de ánimo o en tu recuperación. El tema de la depresión yo siento que es bastante complejo o cualquier otro tipo de diagnóstico mental porque todo lo que es el mundo mental es complejo. Sé que para las familias y para uno mismo es complejo aceptar y admitir tengo un problema. O sea, me siento que tengo un problema y más bien es de valientes poder verbalizarlo, poder pedir ayuda porque en este diagnóstico en específico de depresión uno normalmente lo que hace es reprimir emociones. Y precisamente aquí quiero hablar de lo que yo he comprendido de la depresión, más allá de ser médico, sino también a través de la medicina integrativa, que no es nada más un estado de ánimo que se puede ver en que tú estés triste o no. Una persona puede estar deprimida y puede estar trabajando, puede sonreír, puede ser la persona más aparentemente funcional del mundo, pero en los pequeños detalles se cae. Y yo precisamente viví esto durante muchos años a nivel personal, siendo una persona sumamente inteligente, sumamente independiente, entre comillas, porque cabe destacar que yo siempre estuve acompañada en esos procesos. Y creo que algo que no sabe mucha gente y que sobre todo en mi familia no están conscientes de eso, es que el tema de la depresión es un tema con lo que tuvo que lidiar los compañeros que yo tuve en mi vida los últimos 10 años. Y realmente yo lo sé, ellos lo saben, porque saben muy bien quién era yo, cómo me comportaba, qué hacía y qué no hacía. Y eso solamente lo sabe la gente que vive con uno. Y muchas veces nuestros compañeros tampoco saben identificar del todo lo que uno está experimentando. Por ejemplo, yo pasé muchos años en donde principalmente debido a mis hábitos cotidianos, la alimentación, en la rutina diaria, no hacía ejercicio, estaba todo el tiempo o trasnochada o bebía alcohol, trasnochaba porque hacía guardias, trasnochaba porque estudiaba mal, o sea, tenía una rutina muy desorganizada y comía mucha comida callejera. Yo me acuerdo que durante un año aproximadamente, que fue como en el 2014, todos los días de mi vida yo me despertaba y apenas me despertaba tenía ganas de vomitar. O sea, la peor sensación del mundo. Todos los días me despertaba con ganas de vomitar, no me quería levantar
prácticamente lloraba antes de salir al hospital. Lloraba porque ya había pasado como con muchos traumas, con intentos de robo en el camino o robos en el camino hacia el hospital. Yo vivía a 2 horas del hospital, entonces como que esa rutina me fue consumiendo. Yo era la persona más optimista, la más cumplidora, mis mejores notas fueron en ese año, pero ¿a qué costo? O sea, realmente tuve un quiebre, fue como un ataque de pánico, de ansiedad, yo no lo sé. Pero realmente sí hubo ese quiebre en donde yo de verdad, mira, yo literalmente decía, yo primero muerta antes de salirme de la carrera de medicina. Y pues casi me morí. Yo sentí que ese día casi me iba a dar un infarto. O sea, lloré como 2 horas en medio de una autopista, en una isla. Y no podía parar de llorar y llorar y llorar. Y me acuerdo que mi novio en ese momento me abrazaba y me contenía y me decía, por favor, necesito que te calmes, me da miedo que te dé algo, que no sé qué más. Y era a llorar yo. Y yo de verdad te digo, a mí nadie más yo sentía que me podía comprender en esas actitudes que yo tenía. Me daban ataques de ira, que yo pues me hacía daño a mí misma. También si podía le quería hacer daño a la otra persona. Le tiraba cosas, rompía cosas, pegaba gritos, armaba drama a mi pareja, a mi novio, o sea. Y él de verdad en ese momento era muy calmado, o sea, y siempre fue muy calmado, muy centrado. Y él me decía como que te va a dar algo, te vas a enfermar, tienes que buscar una vía para que puedas comenzar a cuidarte porque te va a dar algo. Y gracias a que él estudiaba psicología y él ya estaba practicando meditación, él me recomendó, oye, yo creo que deberías irte por aquí a ver si esto te puede ayudar. Y ahí fue donde yo hice caso y comencé a buscar una opción que fue en donde encontré el yoga. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que con el tema de la depresión se puede presentar de muchas maneras a lo largo de la vida, pero ya cuando uno tiene periodos alargados, porque puedes tener una depresión de un episodio, unas semanas, unos meses, o de pronto un duelo que te meta en un periodo depresivo, pero también puede ser que tengas periodos repetitivos. Yo por lo menos llegué a un punto en donde me descuidé a nivel personal, en donde no me quería vestir, no comía bien, no cuidaba mi casa, no cuidaba mi entorno. Y bueno, nada, o sea, simplemente era como parte de mi vida y se notaba, ya llegó un punto en donde se notaba que no me arreglaba, que no me cuidaba, que no cuidaba la ropa que usaba. Y pues mi casa súper deteriorada y realmente en el pasar de los años, o sea, ya ahorita yo creo que en el año, o sea, los años de pandemia fueron como años muy decisivos para mí, de cambiar hábitos, de cambiar de estilo de vida, de cambiar de rutinas, y de verdad a mí me ayudó muchísimo eso, a pesar de que yo viví una turbulencia por esta compañía que tenía. De verdad también noto que me dio mucha base, o sea, fue el infierno, pero me dio candela, ¿sabes? Me hizo muy fuerte porque, pues sí, pude cambiar los hábitos alimenticios y yo veo que es clave, demasiado clave el tema de el tipo de alimentación, porque de verdad todos los alimentos que te inflaman el intestino te van a inflamar el cerebro, y cada vez que yo como ese tipo de comida yo me siento triste, abatida, como que no pienso bien. Entonces es demasiado importante que comprendamos esa relación que tiene no solamente cómo yo me siento, sino también cómo influye mi entorno, lo que como, cómo duermo, o sea, y mis creencias, mi mundo interno. Creo que este es un tema complejo porque es un tema que puede desenlazar en... Bueno, me entró una llamada y no sé exactamente dónde quedé, y en esta ocasión no hice guión, así que bueno, vamos a seguir improvisándolas porque realmente estaba como hablando de algo muy personal. El tema de que realmente abordar los diagnósticos mentales o los estados internos es muy delicado, porque también dependerá de con quién tú puedas compartir esa información y que te puedas sentir sostenida y sostenido en lugar de sentirte juzgado por una persona que minimice de pronto tus emociones y tu proceso. Por otro lado, también, o sea, como que yo reconozco mucho que mis compañeros tuvieron que lidiar conmigo en esa faceta. Y yo en lo personal también tuve como que compartir con uno de ellos estando en ese proceso, e incluso sé muy bien que esto tiene un desenlace fatal, y ese desenlace fatal ya lo conozco también en carne viva, porque durante muchos años se me pasaron esos pensamientos por la mente
y no solamente siendo adolescente, ya después como adulta también. Y también perdí un amigo en estas circunstancias, después de haber hablado mucho con mi amigo, después de haber compartido muchas experiencias. Él decidió que ya no era viable estar aquí. Y creo que esa ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi existencia, porque de verdad uno no entiende cómo es posible que una persona que tú amas tanto se quiere ir de este mundo y se va. Y tú ves a la persona allí y tú no le das crédito a la realidad. Tú dices, ¿qué es esto? Y después cuando te está pasando a ti y tú dices, esto es verdad. Yo también me he sentido así. Y por eso es que ahora yo, después de este proceso, de vivirlo en mi cuerpo, de saber qué se siente, de saber qué se siente no hablarlo, de saber qué se siente que la gente que te rodea te vea como que tan capaz que no se meta. Y que tampoco tengan las herramientas para ayudarte porque te ven en el deterioro, pero no saben lidiar con la situación, porque es compleja. Y en la actualidad, que he tenido como más apertura, tengo más capacidad física, emocional, mental, energética. Realmente noto como que tengo más capacidad de también poder tolerar compartir ese tipo de información con otras personas y que otros lo compartan conmigo, como que puedo tolerar abrazar a alguien que está llorando porque está sintiendo algo, puedo tolerar estar con quien siente, puedo tolerar estar también con mis sentimientos, porque otra cosa es, bueno, no puedo decir que tolero tanto estar con mis sentimientos porque justo anoche, en la madrugada, estuve dándome una oportunidad a mí misma de sentir cosas que tenía atramadas en mi pecho y en mi espalda. Y de verdad me dispuse, dije, ¿sabes qué? Tengo tantos días reprimiendo esto, dándole tantas vueltas a nivel mental. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar sentir esto, porque me siento que me atora. Y me voy dejando poseer, como quien dice, por la emoción, y era a llorar. Era a llorar. Y yo decía, Dios mío, no entiendo ni por qué estoy llorando, pero es que de verdad era mucha emoción aquí. Y yo digo, bueno, después de que pasa la turbulencia, pero en el momento del llanto duré 1 hora llorando así, con mucho desconsolación, tipo, y luego sentía desolación, pensaba en Dios, me sentía sola, pensaba en mi ángel de la guarda, pensaba en Jesús, pensaba en que me dieran fuerza, pensaba en alguien por quien tengo muchos sentimientos, y pensaba en mí. Y luego de que toda esa turbulencia pasó, que creí que me iba como a morir, ahora me entró una paz, como que se limpió todo el espacio que tenía ocupado con esas emociones. El tema con la depresión es que muchas veces reprimimos lo que sentimos. El tema de la depresión a nivel energético es comprimir tanto las emociones, ponerlas tan chiquitas y aplastarlas tanto que tú no le vas a dar paso a eso. Y eso comienza como a matar tu propia capacidad de sentir. Comienzas a irte hacia la apatía. Entonces, claramente, como digamos que si el sentir fuera un órgano, con ese mismo órgano tú vas a sentir placer y dolor, con ese mismo órgano tú vas a sentir felicidad y tristeza, pero si tú atrofias ese órgano, tú no vas a sentir nada. Y justamente sentir es lo que nos hace humanos, nos hace sentir, nos hace vivaces y nos hace ser vibracionales, nos hace ser conexiones. Por eso es que cuando nos vamos como reprimiendo, nos comenzamos a apagar, nos comenzamos a oscurecer, como a ponernos chiquitos. Porque principalmente nosotros mismos nos dejamos de sentir, perdemos la capacidad de sentir. Y por eso es que a veces uno se ríe, pero en el fondo uno está muy triste
o tú no tienes la capacidad de profundizar en sentimientos que de pronto te dolieron, te abatieron mucho en su momento. Y todos estos temas, yo lo que he entendido es que no se pueden trabajar nada más a nivel psicológico, sino que es un todo. O sea, tienes que trabajar también trauma a nivel físico, porque muchas cosas las vas a poder arreglar en nivel del pensamiento, pero la depresión también tiene un componente fisiológico e incluso bioquímico. Por eso es que también hay depresiones clínicas y hay depresiones que son también más endógenas, porque tienes algunos desequilibrios en algunas conexiones cerebrales y tú puedes comenzar a regularlo a través de un tratamiento durante un periodo de tiempo y puedes regular muchos de los síntomas y los signos. Pero también ocurre en la depresión por situaciones de la vida real, o sea, como situaciones familiares, situaciones de pareja, situaciones personales, historias viejas de familia, cosas de trabajo. Todos tenemos un mundo emocional, pero algo muy interesante es que de pronto las mujeres tenemos como estaba leyendo en las últimas estadísticas que las mujeres suelen tener una depresión un poquito más enmascarada, pero son los hombres los que llegan a las condiciones fatales. Y también estaba viendo hace poco que un psicólogo estaba explicando que los hombres son realmente más emocionales que las mujeres. Y él dio unos ejemplos. ¿Quiénes son los que, por amor, normalmente ellos, quiénes son los más, celosos? ¿Quiénes son los que discuten por nada y no se pudiesen controlar? Más que todo son los hombres. Entonces a veces pensamos que ellos no tienen ningún tipo de sentimientos, cuando en realidad son los más sentimentales. Y de verdad, la gran parte de las personas que yo he conocido con este diagnóstico son hombres. Las mujeres también, yo conozco bastantes compañeras, alumnas, amigas que han pasado por este proceso, pero las mujeres lo llevamos distinto. De pronto porque las mujeres estamos más acostumbradas a navegar todas las gamas emocionales, queramos o no queramos, porque mes tras mes nos toca. O sea, el ciclo menstrual nos somete a eso sí o sí. En cambio el hombre sí está acostumbrado a ser un poquito más lineal en ese sentido. Y es muy interesante verlo de esa manera. Por último, y no menos importante, la presencia de estas ideas sagradas son esenciales. Cuidar lo que se piensa. Mantener una mente enfocada en un pensamiento divino significa ver hacia la luz, ver hacia el bien, pensar en Dios, en los ángeles, en los elementales, en tus ancestros, en tus guías, en tus santos, en quien tú creas. Pero hay algo que sí te lo voy a decir realmente para cerrar esto. La luz y la oscuridad existen. Y yo sí pienso que hay muchas entidades que en este momento están como disfrutando de absorber mucha energía de las personas que son muy poderosas y que los meten en estos viajes como para que se distraigan y poder consumirles más energía. Pienso que las personas que he visto con este diagnóstico también son personas que al estar sanos representan un verdadero poder para la sociedad. Entonces para mí es un honor que ustedes revisen y despierten. A veces no estamos pasando por cosas solo porque sí, sino para que nos demos cuenta de quiénes somos realmente. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que lo hayan disfrutado.